Mi nombre es Aurora Rincón, tengo 69 años y hoy quiero contarles una historia que cambió el rumbo de mi vida y tal vez también cambie la de ustedes. No es una historia con finales mágicos, es una historia real y comienza en la cocina calurosa de un barrio humilde de Neiva en 1985. En aquella época, yo era una mujer más que se ocupaba de todo en casa. Tenía 29 años, 2 hijos pequeños, Camila de 5 y Julián de 3, y un marido que siempre llegaba con cara de aburrimiento y críticas en la punta de la lengua. Simón, mi marido, era funcionario en una notaría. No ganaba mal, pero actuaba como si fuera un gran ejecutivo. Siempre decía que yo tenía suerte de tener un techo y comida, como si cuidar de la casa y los niños fuera un descanso. No haces nada en todo el día, Aurora. Eres tan inútil como un trapo mojado en una estufa de leña. Se repetía, sobre todo delante de su familia. Al principio me tragaba esas palabras. Pensaba que era normal. Crecí escuchando que la mujer cuida, sirve, aguanta. Mi madre decía, mejor una palabra tragada que un escándalo en el barrio. Así que me callaba. Cocinaba, lavaba, me ocupaba de todo, incluso de mi suegra, que vivía con nosotros y padecía demencia. Nunca un gracias, nunca un reconocimiento. Las humillaciones de Simón eran calculadas. No gritaba. Utilizaba el desprecio. Cuando había visitas, me interrumpía en mitad de las frases. Se burlaba de mi vocabulario. Disculpen, solo estudió hasta 4º de primaria. No entiende estas cosas. Una vez, durante la comida del domingo, dijo: «Mi mujer es como un adorno de estantería. Bonita, pero no sirve para nada». Sus hermanos se rieron. Yo quería desaparecer. Mis hijos eran demasiado pequeños para entenderlo, pero aún así, Camila me apretó la mano debajo de la mesa. Esa noche, me senté sola en el patio con un vaso de agua y un silencio doloroso en el pecho. Miré la casa, mi hogar, y me sentí una intrusa. Estaba cansada de lavar, cocinar o cuidar, cansada de ser invisible. Fue en ese silencio cuando algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un estallido, no fue un grito. Fue un cansancio profundo que se convirtió en decisión. Aún no sabía qué hacer, pero sabía que algún día él vería quién era realmente inútil en esa casa. Al día siguiente, me levanté antes que todos y fui a llevar ropa a la costurera de la esquina. La señora Yolanda, mi vecina, era quien le arreglaba los pantalones a Simón. Mientras esperaba, la vi organizando unas cajitas con bordados y frascos de cristal, con mermeladas caseras. «¿Vas a abrir una tienda?», le pregunté. «No, niña. Lo hago para venderlo en el mercadillo del domingo. Todo hecho en casa. Me da más que el taller». Me quedé callada, pero aquellas palabras se me quedaron grabadas como una semilla en tierra seca. Al volver a casa, encontré a Simón sentado en la sala, quejándose de la mantelería manchada. «¿Ni siquiera puedes mantener esto limpio? Si fuera mi madre, esta casa estaría reluciente». Respiré hondo, cogí la mantelería, la lavé con vinagre, pero había algo allí dentro que ya no se podía lavar. Esa semana fui al mercado con Yolanda. La ayudé con las ollas, intercambié miradas con otras mujeres. Vi madres, señoras y jóvenes vendiendo pan, jabón artesanal, paños de cocina. Mujeres que reían a carcajadas, que controlaban el cambio con firmeza, que no pedían permiso. Volví con el corazón lleno y la cabeza en llamas. En los días siguientes, comencé a anotar recetas antiguas de mi abuela. Bolitas de maíz, cocadas de panela, pan de anís. Hice pruebas por la noche cuando Simón dormía en el sofá con la televisión encendida. Usaba el horno con cuidado para no hacer ruido. Al mes siguiente llevé 5 paquetitos de cocadas para que Yolanda vendiera en el mercado. Se vendieron todas. A la semana siguiente hice el doble. Con el dinero compré una olla nueva.
Cuando Simón me preguntó de dónde era, le dije que era un regalo de la vecina. Ni siquiera me miró a los ojos. Mientras tanto, seguí ocupándome de la casa, de los niños, de mi suegra. Pero ahora había algo diferente. Una esperanza silenciosa. Un plan que crecía. Simón notó el cambio, pero no lo entendió. Empezó a llegar más tarde, a beber más, a quejarse menos, como si sintiera que algo se le escapaba. Pero no sabía qué. Y entonces llegó el episodio que marcó mi punto de inflexión. Era el cumpleaños de su hermana. Estábamos todos en su casa. La mesa llena, risas falsas, chistes sobre política. Cuando alguien me preguntó si trabajaba fuera, Simón respondió en voz alta: ¿Aurora? ¿Trabajar? Ni para contar frijoles sirve. Imagínate para ganar dinero. Toda la sala se rió. Mis hijos bajaron la mirada. Yo cerré los puños. Y allí, en medio de aquella burla, tomé la decisión más importante de mi vida. Simón me llamó inútil delante de todos, pero aún le quedaba por ver cómo me llamaban otra cosa, y delante de mucha gente. Al día siguiente de aquella cena, mientras lavaba los platos y escuchaba la voz de Simón burlándose, aún resonando en mis oídos, decidí que ya no bastaba con resistir en silencio. Quería crecer, pero, más que eso, quería que él lo viera, que lo supiera, que sintiera el dolor de menospreciarme y ver cómo todo se volvía en su contra. Pero no con gritos ni escándalos, con resultados, con presencia, con poder. Lo primero que hice fue comprar un cuaderno barato en la papelería del barrio. En la portada, escribí con letra firme: Plan de vuelo, Aurora Rincón. Taché las primeras páginas con ideas sueltas: cocadas, boliños, pan de anís, día de mercado, costo, precio. A continuación, dibujé una lista de compras mínima para empezar bien: bolsa de azúcar, coco fresco, botes de plástico con tapa. Durante la semana, seguí con mi rutina de ama de casa invisible. Simón se iba temprano, quejándose en silencio de mi existencia. Mi suegra veía telenovelas viejas en la televisión, y los niños volvían del colegio con los cuadernos rotos y hambrientos de atención. Yo preparaba la comida, lo ordenaba todo, y cuando todos se dormían, me ponía a trabajar. Los domingos, Yolanda me dejaba vender al lado de su puesto. Al principio me temblaban las manos. Me daba vergüenza. Tenía miedo de encontrarme con alguien conocido. Pero el olor de los cocados calientes pronto atrajo a los clientes. Y cuando la primera mujer metió la mano en el bolso y me pagó con una sonrisa, sentí que algo florecía dentro de mí. Ese billete de 2.000 pesos parecía un trofeo. Empecé a vender todo, todas las semanas. Pasé de 5 paquetitos a 30. Al cabo de un mes, ya no daba abasto sola. Yolanda me sugirió que contratara ayuda. ¿Ayuda? ¿Yo, la inútil? Volví a casa ese día con la bolsa llena de cambio, 3 pedidos de pan de anís y un encargo de cumpleaños. 50 cocadas para una fiesta infantil. Me encerré en el baño. Me senté en la tapa del inodoro y lloré en silencio, de alegría. Por primera vez, estaba haciendo algo solo mío. A la semana siguiente le pregunté a la señora Flor, una viuda que vivía al final de la calle, si quería ayudarme. Ella hacía dulces cuando era joven. Acordamos que ella se encargaría de la masa y yo vendería. Dividiríamos las ganancias a medias. Ella aceptó. El negocio creció. Empezamos a hacer también dulces de plátano y las vecinas empezaron a preguntarnos cómo funcionaba. En 2 meses ya éramos 4 mujeres ayudando. Nos reuníamos en la cocina de Yolanda para hacer los dulces, riendo en voz baja, intercambiando confidencias y sin darnos cuenta, construyendo una red de apoyo donde antes solo había soledad. Simón no se daba cuenta. Estaba cada vez más ausente. Llegaba borracho, se encerraba en su habitación
y apenas miraba a los niños. Cuando notaba el olor a cocada, se burlaba. ¿Vas a abrir una panadería, Aurora? ¿Ahora te vas a convertir en empresaria? Yo sonreía, en silencio, porque la respuesta era sí. Una de esas noches, mientras anotaba las ganancias del día, Camila apareció con un dibujo en las manos. Era una casita con un letrero. Dulcería de la mamá. Me abrazó y me dijo: «Cuando sea grande quiero trabajar contigo». Eso fue todo. En menos de un año ya teníamos una pequeña cocina improvisada en la parte trasera de la casa de Yolanda. Vendíamos en 3 mercados diferentes y atendíamos fiestas y eventos. Con el dinero que reuní, me inscribí en un curso nocturno gratuito de emprendimiento ofrecido por una ONG local. Tuve que mentirle a Simón, diciéndole que iba al grupo de oración. En clase aprendí a hacer presupuestos, a poner precios y a registrar el nombre del negocio. El profesor se llamaba Julián Peña, un hombre de voz suave y muy respetuoso con las mujeres que estudiaban allí. Un día me dijo: «Señora Aurora, su proyecto es más sólido que el de mucha gente con título universitario». Me llevé esa frase a casa como quien lleva una joya en el bolsillo. Después de 3 meses, obtuve mi primer certificado. Lo entregaron en un pequeño evento en la sede de la ONG, con fotos e incluso un café. Me puse mi mejor vestido floral y me recogí el pelo con una cinta azul que había elegido Camila. Cuando me llamaron para recibir el diploma, escuché aplausos y, de pie, en un rincón de la sala, estaba Simón. Había ido a vigilarme, quizá pensando que mentía, pero al verme allí, siendo homenajeada como alumna destacada, con las otras mujeres aplaudiéndome, su mirada era otra, una mirada de duda. Por primera vez me veía. De vuelta a casa, en el coche, se quedó en silencio todo el camino. Al llegar murmuró: «No sabía que te tomaban tan en serio». Yo solo respondí: «Sí». Ni yo sabía que me podían tomar en serio, hasta que empecé a creer en mí misma. Después de ese día, Simón empezó a aparecer en las ferias, pero no como compañero. Iba con cara de aburrimiento, como quien observa a un perro callejero intentando equilibrar un plato en la cabeza. Cuando los vecinos elogiaban los dulces, él decía: «Sí, tiene mano». Pero en casa, el orgullo herido se transformaba en desprecio. Empezó a meterme pegas, con los horarios, a decir que no cuidaba bien de los niños, a quejarse del ruido. Un día tiró al suelo un molde de cocadas. Dijo que estaba convirtiendo la casa en una pocilga. No respondí. Cogí la escoba, lo limpié todo, y al día siguiente fui al registro civil y registré oficialmente la marca Dulcería Rincón. Ahí fue cuando la rueda empezó a girar. El ayuntamiento de Neiva abrió las inscripciones para un proyecto de microempresarias locales. Habría una selección. Las elegidas obtendrían un espacio fijo en un nuevo mercado popular de la ciudad. Me inscribí. Ensayé mi presentación durante semanas. Cuando llegó el día de la entrevista, fui con la cabeza alta y una caja de cocadas para ofrecer al jurado. Uno de los evaluadores probó el dulce y cerró los ojos. Dijo: «Esto me recuerda a mi infancia. Fui elegida. La inauguración tuvo lugar en agosto, en una mañana despejada». El ayuntamiento invitó a la prensa local. Había música, banderas de colores y un escenario improvisado. Camila y Julián estaban a mi lado, ordenando los botes en el nuevo puesto. Y allí, de pie en un rincón, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, estaba Simón. Cuando dijeron el nombre, Aurora Rincón, por el micrófono y empezaron los aplausos, lo miré. Y por un segundo, vi en sus ojos algo que nunca había visto: miedo. Lo entendió. Esa mujer a la que él llamaba inútil,
Ahora era dueña de su propio negocio. Registrada, elogiada, reconocida, aplaudida. ¿Y él? Él no era más que otro hombre amargado con miedo a ser olvidado. Esa noche Simón durmió en el sofá. Ni siquiera intentó hablar. Su orgullo estaba demasiado herido como para pedir perdón. Pero la venganza... la venganza no había hecho más que empezar. Después de la inauguración del mercado municipal, mi vida nunca volvió a ser la misma. El puesto de Dulcería Rincón se convirtió en una referencia. Las cocadas, los pastelitos de plátano con dulce de leche, las galletas de anís. Todo se agotaba antes del mediodía. Había cola, clientes fieles, pedidos con semanas de antelación. Y yo ya no me escondía. Simón dejó de ir a los mercados, y en casa, el ambiente era de silencio gélido. Él me ignoraba, y yo también aprendí a ignorarlo. El hombre que antes me llamaba inútil, ahora me pedía que no dejara la llave en la cerradura, porque llegaba tarde del trabajo. Pero yo lo sabía. Estaba con otra. Lo descubrí por casualidad. Fui a entregar un pedido a un salón de belleza en el barrio El Bosque, y, al salir de la furgoneta, vi a Simón cruzando la calle con una mujer más joven a su lado. Llevaba un vestido amarillo ceñido al cuerpo y tacones de aguja. Se reían. Él le llevaba las bolsas como un caballero. Esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. No lloré, no grité, no lo enfrenté. Volví a casa y abrí otro cuaderno. Esta vez escribí en la portada: Expansión. Allí decidí que ya no iba a ser solo una vendedora ambulante. Iba a convertir mi cocina en una escuela. Empecé invitando a las otras reposteras del mercado a un curso gratuito en mi casa. Utilicé lo que había aprendido en las clases nocturnas con Julián. Imprimí folletos sencillos con dibujos y explicaciones prácticas. Lo llamé Rincón de Mujeres. A la primera clase vinieron 5, luego 10. En 2 meses éramos 20. Y ninguna de ellas sabía que todo eso había nacido de la humillación de un marido. Simón empezaba a llegar cada vez más tarde. Dormía fuera. Una vez me enteré de que se había llevado a la chica a Cartagena un fin de semana. Mintió diciendo que estaba en una conferencia de trabajo. Yo solo sonreí, porque ese mismo fin de semana recibí la noticia de que la Fundación para el Desarrollo de la Mujer Rural quería visitar mi cocina escuela. El día señalado, vinieron 2 mujeres y un fotógrafo. Se sentaron en mi salón, probaron los dulces, escucharon las historias de las alumnas, tomaron fotos, tomaron notas. Una semana después, salió un artículo en el periódico de Neiva. La dueña de la cocada que se hizo profesora. La historia de Aurora Rincón, la mujer que convirtió su cocina en un espacio de formación para mujeres emprendedoras. La foto era mía, con delantal y cuchara de madera en la mano. El título me dio escalofríos, porque allí estaba estampada mi venganza. Cuando Simón vio el periódico sobre la mesa, frunció el ceño. No dijo ni una palabra. Solo dejó el periódico doblado boca abajo y se fue a bañarse. En el fondo, él lo sabía. Ya no era él quien mandaba en esa casa. Y yo, Aurora, ya no necesitaba que nadie me llamara útil. Era indispensable. Poco después, me llamaron para participar en una conferencia en Bogotá. El evento se llamaba Emprende Mujer, y yo era una de las invitadas al panel Historias de Superación. Era la primera vez que viajaba en avión. Camila me hizo la maleta. Julián me acompañó en el vuelo. En esa conferencia, ante más de 200 mujeres de diferentes partes de Colombia, conté mi historia por primera vez. Con la voz entrecortada, conté cómo me llamaban inútil, cómo lavaba la ropa a mano, ocultaba las lágrimas, vendía cocadas con vergüenza, cómo fui creciendo, paso a paso, hasta llegar allí. El público aplaudió de pie. Una mujer me abrazó llorando. Otra me dijo: «Usted contó mi historia con su voz.
Cuando regresé, el alcalde de la ciudad me llamó para hablar. Pensé que era una broma, pero hablaba en serio. Señora Aurora, queremos invitarla a dirigir el nuevo centro comunitario de capacitación para mujeres. Creemos que nadie mejor que usted para liderar este espacio. Me quedé en silencio durante unos segundos, y cuando logré responder, solo dije: ¿dirigir? ¿Yo? Sí. Directora. Nombrada oficialmente, con equipo y sueldo. ¿Acepta? Acepté. Llamé a Camila, que ahora tenía 16 años, y le conté la noticia. Se me echó al cuello. Ernesto, mi hijo, menor, dijo que quería ponerlo en su libro de redacción del colegio. ¿Y Simón? Solo dijo: felicidades, sin emoción, sin mirarme a los ojos, porque él lo sabía. Días después, la ceremonia de nombramiento tuvo lugar en el salón del ayuntamiento. Estaban allí el alcalde, los concejales, representantes de ONG y un público lleno de mujeres del mercado, de las cocinas, de los barrios, humildes. Entré con un vestido verde oliva que había comprado en rebajas, zapatos cerrados y el pelo recogido. En el estrado, cuando me llamaron Directora Aurora Rincón, miré al fondo del auditorio. Simón estaba apoyado contra la pared, solo. La chica del vestido amarillo no estaba con él. En mi discurso hablé de todo lo que había aprendido vendiendo cocadas, llorando en el baño y creyendo en las mujeres invisibles de la ciudad. Dije: toda mujer a la que se llama inútil solo necesita una cosa, una oportunidad. Si le dan espacio, florece. Si le quitan el espacio, se crea su propio suelo. Me ovacionaron, y en ese instante, mientras recibía mi placa, me di cuenta. Mi venganza nunca fue contra Simón. Fue contra la imagen que él me obligó a creer durante años. A la semana siguiente, Simón apareció en el centro comunitario. Dijo que quería hablar. Pensé que iba a disculparse, pero no. Me despiden de la empresa de transportes. Quieren gente más joven. No sé qué voy a hacer. Lo siento, respondí con sinceridad. Se quedó allí, callado, y luego dijo: si sabes de algo, algún trabajo. Lo miré. Ese hombre que me humilló por no tener estudios, que se reía de mis sueños, que decía que no servía para nada. Ahora me pedía ayuda. Hay un puesto en mantenimiento en el centro, dije con calma. Limpieza y apoyo general. Es un salario digno. Me miró, sorprendido, pero no rechazó la oferta. Solo preguntó: ¿me aceptaría aquí? Lo miré fijamente a los ojos. No como marido, pero como empleado. Si es puntual y respetuoso. Sí. Bajó la cabeza y aceptó. Y así fue como Simón Rivas, el hombre que me llamó inútil delante de su propia madre, de sus hijos, de los vecinos, pasó a trabajar en la escuela donde yo era la directora. Las mujeres se reían entre ellas, pero me respetaban por no humillarlo nunca. Yo solo hacía mi trabajo, y él hacía el suyo. Esa fue mi venganza. No grité, no le pegué, no le eché. Solo le demostré lo grande que podía ser. Y dejé que lo viera todo, desde abajo. Hoy, a mis 73 años, sentada en este porche de madera pintado de azul claro, con mis manos arrugadas y firmes sosteniendo una taza de café tibio, miro atrás y no me reconozco en aquella mujer de antes. Aquella Aurora que bajaba la mirada, que pedía perdón incluso cuando no hacía nada malo, que temblaba solo de pensar en llevar la contraria a su marido. Esa mujer murió hace mucho tiempo. Fue enterrada poco a poco, cada vez que alguien me decía que no servía para nada. Pero de cada pedazo enterrado, nació una parte nueva de mí. Mi centro comunitario se ha convertido en un referente en la región. Ya hemos formado a más de 500 mujeres en panadería, pastelería, costura, informática,
lectura e incluso emprendimiento. Muchas han abierto negocios, otras han conseguido trabajo, y todas, sin excepción, han redescubierto su propia voz. Simón sigue trabajando en el centro, sí, limpia el jardín, ayuda en el mantenimiento de los baños, descarga materiales, cumple con su horario. Ya no levanta la voz conmigo ni con nadie. Las chicas más jóvenes que no conocen la historia a veces me preguntan: «Directora, ¿el señor Simón es su marido?». Yo me río y respondo: «Lo fue. Hoy solo es parte del personal de limpieza, y cuando dicen que les parece extraño, solo las miro a los ojos y les digo: el mundo necesita ver a una mujer que fue humillada, dirigiendo con dignidad al hombre que un día intentó destruirla. Eso educa en silencio». Mis hijos crecieron orgullosos de mí. Camila se hizo profesora de literatura y hoy da clases en una escuela pública de Medellín. Ernesto se hizo técnico en electrónica y se casó con una chica encantadora que también pasó por nuestro centro. Y ellos me llaman ejemplo, espejo. Mis nietos, entonces. Ellos son mi tesoro. Un día, el mayor, Santiago, me dijo: «Abuela, conté tu historia en la escuela». La maestra lloró, dijo que eres una heroína. Sentí un nudo en la garganta, porque durante muchos años me llamaron todo lo contrario. Me llamaron tonta, inútil, mujer dependiente, problema, por los vecinos. Me veían como un peso, como una sombra, como un fracaso. Pero hoy, cuando alguien me pregunta quién soy, respondo con la cabeza en alto: «Soy Aurora Rincón». Me llamaban inútil por no tener estudios. Y hoy educo a otras mujeres con el saber que me ha enseñado la vida. No tengo un título universitario, pero tengo el respeto de toda una ciudad. Y eso, nadie me lo puede quitar. Simón ha envejecido, más rápido que yo. Camina encorvado. Ha tenido problemas de presión. A veces me mira en silencio, como si quisiera decirme algo. Pero ya he oído todo lo que necesitaba. Me enseñó con dolor, pero me enseñó. Me enseñó que las palabras duelen más que los golpes, que quien te ama no te menosprecia, que el amor verdadero no es el que grita, sino el que levanta. Y sobre todo, me enseñó que ser humillada no es el final, sino el comienzo del ascenso. Un día se sentó a mi lado a la hora del almuerzo. Estábamos solos. Yo comía despacio, sintiendo el viento del campo acariciarme la cara. Y él dijo con voz cansada: «Has ganado, Aurora». Respiré hondo. Lo miré, sin odio, sin rencor, solo con la verdad en los ojos. No quería ganarte, Simón. Solo quería ganarme a mí misma. Él bajó la cabeza, y después de unos largos segundos, dijo: «Perdóname». Tragué saliva. El antiguo dolor me punzó en el pecho, pero no dolía como antes. Solo me recordaba que había pasado. «Te perdono, Simón, pero la mujer a la que maltrataste ya no vive aquí». En los días siguientes, siguió haciendo su trabajo. Nunca volvió a mencionar el tema. Y yo seguí liderando, construyendo, inspirando. Esa fue mi venganza. No tuve que levantar la voz, ni devolverle el golpe delante de nadie. Mi silencio fue mi respuesta. Y mi victoria fue convertirme exactamente en lo que él decía que nunca sería: una mujer con voz, con fuerza, con futuro. Hoy, cuando camino por las calles de Neiva, me llaman Dona Aurora, directora, la señora de las cocadas, la fundadora del centro. Y ninguna de esas palabras tiene un sabor amargo. Todas saben a vida. Así que, si estás escuchando esto ahora y te sientes pequeña, si te han llamado débil, incapaz, inútil, acuérdate de mí, porque yo soy la prueba viviente de que la humillación se puede convertir en un escalón,
y que la mejor venganza es aquella que no hace daño a nadie, pero te cura a ti. Gracias por escucharme, y que nunca más permitas que te hagan olvidar tu valor.